Buenas tardes. Buenas tardes, mis muchachitos. Buenas tardes, mis abuelitas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Pancho Villa? ¿No se escucha? Bien o mal. Dice que no importa que hablen bien o mal de mí, solamente que digan la verdad. El 5 de junio de 1878, en el caserío denominado La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango, nazco yo. Mis padres fueron Agustín Arango y Micael Arámbula. Tuve 4 hermanos, Antonio, Martina, Mariana e Hipólito, que por cierto me dio riata lata ya cuando andábamos combatiendo la revolución. Mi papá sembraba al tercio, era leñador, y como yo era el más grandecito de todos, tuve que aprender el oficio, el cual mi padre desempeñaba para sacarnos adelante. Pues los ranchos me decían el güero o el aguamielero, porque ustedes han de saber que Pancho Villa era güerito, pero con retiertas asoleadas me fui poniendo coloradito. A la edad de 6 o 7 años, mi güera, también fui a la escuela, pero solamente de oyente, mi chula, porque antes la educación solamente era para los hijos de los hacendados. Nosotros los pobres no teníamos derecho a la educación, pero aún así mi papá logró hablar con el hacendado, con don Agustín López Negrete, que por cierto, don Agustín López Negrete, ¿quién creen que era pariente? De Dolores del Río López Asúnzolo, una mujer de aquí de Durango que llegó a Hollywood. Pero estos señores cometían todo tipo de abusos y atropellos contra la gente pobre. ¿Saben por qué? Porque estaban solapados por don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz tenía 33 años ya como presidente de la República. Eso sí, fueron 20 años muy buenos de prosperidad, de orden, de progreso para México, pero los otros 13 fueron de todo tipo de atropellos contra la gente pobre como les venía en gana. ¿Pero qué creen? Como les contaba al principio, cuando se es pobre, la tristeza y las malas noticias nunca llegan solas. Un día nos avisaron que mi papá, en la mina donde él trabajaba en San Lucas de Ocampo, le había caído una viga en la cabeza. ¿Y qué cree que pasó? Murió. A partir de ahí, tuve que encargarme de mis hermanitos y saldar una deuda que mi papá debía en la tienda de raya. ¿Saben lo que es una tienda de raya? No han desaparecido. Se siguen llamando bancos, Copeles, Electras, que siempre está endeudado uno y nunca acaba de pagar. ¿Pero qué creen? Le eché yo muchas ganas y pagué. Pero, como les contaba al principio, de veras que cuando es pobre la gente, hasta parece que el perro lo muerde uno más feo. Era un día más o menos como estas horas, poquito más tarde, las 6 de la tarde, cuando yo venía de hablar de la tierra del patrón, y encuentro que mi madre estaba llorando, gritándole al hijo del hacendado que no se fuera a robar a mi hermana. Ahí inmediatamente escuché, ¿y qué creen que pasó? Me acordé que mi primo, en un morral, tenía una cola, e inmediatamente fui y le reclamé al patrón, y me dijo el patrón, mira Doroteo, la muchacha está en edad de merecer, y eso me enojó más. Y vi cómo gritaba mi madre, y no me quedó de otra más que ¡pum! Le tiré, pero solamente le atiné 2, ya que su destino no era convertirse en un difunto, ni mucho menos yo no. Pues hasta ahí dejé de llamarme Doroteo para adoptar los nombres de Arcadio Ramírez, Antonio Ramírez, el Güero, el Gorragacha, la Fierona, el Centauro, y llegar a Chihuahua. ¿Dónde está la gente de Chihuahua aquí? Y adoptar el nombre, profe, que ahora se conoce en todo el mundo, Pancho Villa, estando en Chihuahua. Pero no crean que luego me fui para Chihuahua, permítame tantito. Fueron 6 años. Había ido al hacendado de juntarme con la banda de Ignacio el Tigre Parra, y el Tigre Parra había sido alumno de Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, que fueron los que me dieron todos los conocimientos con los cuales iba a pelear la revolución. Y me fui para Chihuahua, pero no un baile, y aunque me vean feo, quise cambiar de vidas, y también habíamos honrados en Chihuahua. Ahí conocí a don Abraham González, que me hizo el conocimiento cómo venía la situación, porque venía la elección de 1910 y venía un señor de Parras de la Fuente, Coahuila, don Francisco y Madero, a luchar contra nosotros los pobres. ¿Y qué creen? Me convenció. Por eso el 20 de noviembre de 1910 me fui a la Revolución Mexicana. Vamos a seguir caminando y en otra estación les voy a seguir platicando mi vida. Que don Porfirio Díaz le hace trampa al señor Madero. El señor Madero en San Luis Potosí
hace un escrito llamado el Plan de San Luis, convocando a los mexicanos. Venga, mi chula. Ey, venga para acá. Venga, mi alma. Se va conmigo a la revolución, mi chula. Y el 20 de noviembre de 1910 nos fuimos a la revolución. Pero no crean que íbamos puros pelados. Iban mujeres valientes como ella, con el terciado, la bolsa de gordas, con el chamaco, a pelear. ¿Por qué? Por libertad, por educación, por justicia social, por un pedazo de tierra. Se empiezan a hacer los acontecimientos, los cañonazos, tumbando pelones. ¡Viva Madero! ¿Y qué creen? El movimiento tiene éxito. En mayo de 1911, el ejército maderista vence a los federales. Don Porfirio Díaz dice, si ya no quieren que los gobierne, me voy. En Veracruz, en el barco Ipiranga, se va para Francia y le dice adiós a México. El señor Madero, ahora sí se sienta a la presidencial, pero yo no sé qué tiene esa silla, que el que se sienta se descompone. Ahí se le olvidó a Madero que Zapata le había ayudado, que Pascual Orozco también había sido una persona muy importante en la toma de Ciudad Juárez. Ahí, yo del señor Madero no tengo nada malo de qué hablar, ¿sí saben por qué? Porque el señor Madero triunfando en el movimiento, changa, tranquila. ¿Sí saben qué hizo conmigo? Me dio unos centavitos y me fui a casar a San Andrés Riva Palacio con doña Luz Corral Fierro. ¿Se acuerda, mi chula, que nos casamos? Pero no crean que nomás me casé una vez, me casé 36 veces y por todas las de la ley. Tuve más de 50 hijos y todos llevaban el apellido Villa. Pero la felicidad no podía durar toda la vida, porque Pascual Orozco venía muy fuerte, con una rebelión llamada Los Colorados en contra de Madero. Y Madero allí se me regresa de San Andrés Riva Palacio a pelear contra el que había sido mi amigo. Pero Madero comete un error. Me asigna una brigada de Victoriano Huerta. ¿Y saben cuáles eran los planes de Victoriano Huerta? Asesinar a Madero. Y en la primera oportunidad me acusa de insubordinación y del robo de unas yeguas finas de la familia Rusek. Pero yo no me robé una yegua. Yo me robé cientos de yeguas morenas y anchas de Nanca. Se me quiere fusilar en Jiménez, Chihuahua. Ahí se detiene el afusilamiento. Raúl y Gustavo Madero detienen el afusilamiento y se me manda a prisión a Lecumberri. En Lecumberri, ¿qué creen que hice en Lecumberri? 6 meses estuve prisionero y me enseñé a leer y escribir con el libro La Divina Comedia y El Conde de Montecristo. Ahí se me transfiere otros 3 meses a Tlatelolco. Y en Tlatelolco me tengo que fugar, avisarle a Madero que su vida peligra. Y precisamente dentro de 10 días se cumplen el 11, se van a cumplir 115 años del asesinato de Madero. El presidente no me hizo caso y en la Ciudadela, a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Ahí me llegó la noticia. Yo estaba en Ciudad Juárez y volví a brincar al Paso, Texas, para comprar un armamento y con 7 de mis muchachitos y yo, 8, en San Andrés Riva Palacio, nos pegamos un entre con los federales, a pesar de ser 7. Tumbamos 50 federales. El siguiente pueblo, ya no éramos 8, éramos 50, 100, 200, 500 mil. Y ese mismo año, en febrero, ese mismo año, en septiembre, 29 de septiembre, ese ejército de 8 muchachitos se convirtió en 25,000 muchachitos. Pero ese ejército se tenía que unificar. 20 generales muy valientes. Dicen que donde mandan mucho no manda nadie. Y allí en la hacienda de la Doma se toma la determinación que Pancho Villa va a dirigir la división del norte. Sobres de Torreón, Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Ojinaga, otra vez Torreón, otra vez Ciudad Juárez. Y el 23 de junio, param, pam, pam, param, param, para, pam, param, param, pam, pam, param, param, para, pam, param, param, pam, pam. ¡Tomamos Zacatecas! Victoriano Huerta salió yendo como la cucaracha que era. Ahí, Carranza, el Barbas de Chivo, está muy molesto conmigo. Y allí en la Soberana Convención lo desconozco. Me voy a Ciudad de México, 6 de diciembre de 1914, a saludar al presidente que
elegimos en la soberana convención de Aguascalientes a Eulalio Gutiérrez. El 6 de diciembre de 1914 llega Emiliano Zapata con 25,000 hombres del Ejército Libertador del Sur. Su servidor con 25,000 hombres de la gloriosa División del Norte. 50,000 revolucionarios. Ahí, Obregón fue a platicar conmigo a Chihuahua y casi estuve a punto de tronármelo. Mayo de 1915, se me ocurre pelear en el Bajío ante las fuerzas de Obregón. Y ahí llevaba unas balas en mal estado que los americanos me habían vendido. Perdí, estaban atrincherados. Y la desobediencia que yo le hice al general Ángeles fueron las causas por las que perdí en Celaya. Y ahí se perdió mi División del Norte. Me regresé a Chihuahua. Y ahí, con 385 hombres, el 9 de marzo de 1916, invadí los Estados Unidos. Y eso me hace el mexicano más famoso en el mundo. Pancho Villa ataca a los Estados Unidos. A los 6 días, el general Pershing, con el permiso de Carranza, incursiona con 12,500 hombres a buscar a Pancho Villa por todo Chihuahua. Tanquetas, todo el armamento que iba para la Primera Guerra Mundial, venían a buscar a Pancho Villa. 11 meses lo buscan y no lo encuentran. Se van para Alemania y allá resultaron héroes de guerra, pero con Pancho Villa nunca lo encontraron. 1917 y 1918, Pancho Villa le sigue haciendo la vida imposible a Carranza. 1919, Carranza en Chinameca al general Zapata. Al general Ángeles le hacen un juicio injusto en Chihuahua y lo afusila. 1920, Pancho Villa ya está muy cansado de todo el derramamiento de sangre entre hermanitos y depone las armas. Cruza el bolsón de Mapimí 15 días para venir a encañonar al general Eugenio Martínez y decirle a Adolfo de la Huerta, el presidente interino, que si se cumplían mis peticiones, me pacificaba.